Hola chicos, muy buenos días, me encanta saludarlos, bienvenidos a la clase de geometría. Vamos a seguir hablando y trabajando sobre la cuadrícula. Recordemos que en la clase anterior estábamos trabajando la traslación de figuras y decíamos que para trasladar una figura no cambiamos ni su forma ni su tamaño. En el día de hoy trabajaremos la rotación y la reflexión de figuras. En el plano, observemos una secuencia y vamos a responder la pregunta: ¿qué imagen continúa? Activemos nuestros conocimientos con esta pregunta y estas imágenes. Aquí tenemos un avión en una posición, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Tenemos 4 posiciones aquí. Estamos viendo que en cada una de esas posiciones la dirección del avión cambia, ¿cierto? Voy a señalar. En esta posición el avión va hacia la derecha, aquí va hacia arriba, aquí va hacia la izquierda y aquí va hacia abajo. ¿Cuál sería la posición que sigue? Veamos. La secuencia se repite al girar la imagen 90 grados. Entonces, aquí tenemos la posición que sigue. Regreso para que ustedes puedan apreciar y la imagen que sigue, ¿cuál es? Aquí está. Giramos el avión 90 grados. ¿Hacia qué? Hacia la derecha. Muy bien, chicos. Sé que lo lograron mucho. Antes de seguir el video, muchos lograron girar la pieza. Entonces, ¿cómo se rotan los objetos? Muy fácil. Recordemos que para trasladar un objeto no cambia ni su forma ni su tamaño. Cuando se rota tampoco se cambia ni su forma ni su tamaño. La rotación es un movimiento en el plano que consiste en girar o rotar una figura alrededor de un punto denominado centro de rotación. No va a cambiar ni su forma ni su tamaño, va a seguir de la misma forma y del mismo tamaño, pero va a girar desde un punto que se denomina centro de rotación. Para girar una figura debes conocer el sentido. El sentido positivo si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que el reloj siempre va a girar hacia este lado, pero va a ser positivo cuando el giro sea a lo contrario a las manecillas del reloj. Y va a ser negativo cuando gire en la misma dirección de las manecillas del reloj. También tenemos que tener en cuenta el centro de rotación y la medida del ángulo de giro. Veamos. ¿Cuál es el sentido negativo? Aquí está la ilustración, nos lo está mostrando. En el sentido negativo es cuando va en la misma dirección de las manecillas del reloj. Y el sentido positivo es cuando va todo lo contrario al sentido de las manecillas del reloj. La ilustración nos está mostrando. Pero también tenemos que tener en cuenta el centro de rotación y el ángulo de giro. Veamos. Giramos la siguiente figura 90 grados. Veamos que vamos a hacer un giro de 90 grados. Pero también tenemos que decir que va a girar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Va a girar hacia este lado, tomando como centro de rotación el punto rojo. Si va a girar hacia la izquierda, va a girar en sentido positivo. Aquí tenemos la cuadrícula y tenemos un cuadrilátero que está formado por ¿cuántas unidades? Por 8 unidades, ¿cierto? Tenemos este cuadrilátero. Vamos a girar este cuadrilátero de tal manera que hagamos un giro de 90 grados y formemos un ángulo recto. Y va a girar en sentido positivo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí está el punto. Ese punto debe permanecer porque es el centro de rotación. O sea que cuando yo gire la figura debe quedar allí en ese punto o centro de rotación. Aquí tenemos, estas líneas nos permiten a nosotros identificar mejor lo que vamos a hacer. Este es el giro de 90 grados, la figura no va a cambiar ni su forma ni su tamaño y la figura me va a quedar así. Entonces, veamos, el centro de rotación permanece, es como si ustedes colocaran, voy a regresar, es como si colocáramos un clic
para que me entiendan, o un alfiler aquí en esta puntica y vamos a girar este cuadrilátero 90 grados en sentido positivo. Allí va y me va a quedar así. Giramos la siguiente flecha 180 grados. 180 grados son dos ángulos rectos. O sea, media vuelta. Cuando hago un giro de 180 grados, estoy haciendo un giro de media vuelta. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Si va hacia la derecha, entonces va en sentido negativo, tomando como centro de rotación el punto rojo. Veamos. Aquí tenemos la cuadrícula y tenemos la flecha. Este es el centro de rotación y vamos a girar esta flecha. Vamos a colocar el clic aquí en un clic imaginario aquí y vamos a girar la flecha hacia la derecha, o sea, en sentido negativo y el punto de rotación no va a cambiar. ¿Cuánto? 180 grados. Veamos. Este va a ser el giro que va a hacer y la flecha entonces me va a quedar allí. Esto que estamos haciendo, chicos, es lo que llamamos, ¿cierto? Rotación de figuras, no traslación. Rotación de figuras o giro de figuras, ¿cierto? ¿Cómo funciona ahora la reflexión? Ahí estamos viendo el gatico que se está moviendo frente a su espejo, creyendo que del otro lado también hay otro gato que hace los mismos movimientos que él hace, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con la reflexión. Aquí tenemos, dice, una figura en el plano tiene eje de reflexión respecto a una recta. Si el eje la divide en dos partes congruentes, que además coinciden al doblar la imagen por el eje de reflexión. Esto tiene mucho que ver con la congruencia de figuras. Recuerden que esto lo veníamos trabajando anteriormente, cuando dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿cierto? Y es fácil hacer figuras congruentes cuando nosotros trazamos un eje de reflexión. O sea, si quiero hacer, por ejemplo, esta figura que tengo aquí y que me quede perfectamente igual a la otra, yo trazo un eje de reflexión, que es esta línea, y puedo trazar y hacer coincidir las dos partes. Esto es lo que llamamos reflexión de figuras. Observemos las siguientes figuras para ilustrar y para que puedan entender mejor en qué consiste la reflexión o el eje de reflexión. Aquí tenemos una estrella, tenemos la mitad de la estrella. Si quiero trazar la otra parte de la estrella, voy a trazar su eje de reflexión, que es este que está aquí, y trazo la otra parte. Aquí está la línea, que es el eje de reflexión, y trazo la otra parte que me va a quedar igual a la parte anterior. Exactamente igual. Tenemos acá otra figura. Aquí trazamos su eje de reflexión y este eje de reflexión nos va a permitir trazar la otra parte exactamente igual. Allí la tenemos. Pero ahora vamos a utilizar, en los siguientes casos, la figura se ha reflejado respecto al eje indicado. Vamos a utilizar ahora la cuadrícula para que la puedan entender mejor. Entonces ya utilizamos la cuadrícula para trabajar traslaciones, para trabajar rotaciones y ahora vamos a trabajar reflexiones de polígonos y de figuras en el plano. Aquí tenemos nuestro eje de reflexión, ¿cierto? Y tenemos una figura. Esta figura que está aquí es un polígono, contemos los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, ¿cierto? Si yo quiero trazar la reflexión de esta figura, me debe quedar de este lado, porque voy a tener en cuenta mi eje de reflexión, pero ella no me debe quedar pegada. Si aquí quedaron dos espacios, acá también me deben quedar dos espacios y la figura debe quedar aquí. Aquí debe empezar. Y luego me extiendo 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Subo también 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Doble espacio y bajo y trazo mi figura. Así me debe quedar. Allí está. Esa es la reflexión del hexágono que tenía de este lado. Retrocedo para que observen lo que hice. Tengo un hexágono, voy a reflejarlo utilizando mi eje de reflexión.
Si lo trazo dejando un solo espacio, no me va a quedar igual, no va a estar bien trazado. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos espacios para trazar mi polígono de este lado. Aquí va. Pero vamos a verlo también con otras figuras para que lo puedan entender mejor. En los siguientes casos, la figura se ha reflejado respecto al eje indicado. Aquí tenemos la cuadrícula, tenemos el eje de reflexión de manera horizontal y vamos a ver aquí un cuadrilátero. Este cuadrilátero tiene un solo par de lados paralelos, ¿cierto? Entonces, si tengo dos espacios aquí, la figura que se va a reflejar también debe quedar después de dos espacios, o sea, me debe quedar aquí, de la misma manera, pero no me va a quedar en esta posición. Es como si ella diera una vuelta y me va a quedar esta base que está aquí, va a quedar hacia arriba. Veamos, ahí la tenemos, porque se está reflejando. Ustedes van a hacer el ejercicio frente a un espejo para que vean cómo se reflejan ustedes frente al espejo. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Aplica todo lo que has aprendido con las actividades asignadas, entra a la plataforma y realiza las actividades de tu texto guía. Nos vemos en la próxima clase. Chao.